Buenos días, estudiantes. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. Hoy realizaremos nuestra actividad en el área de comunicación, semana 30, día 3. Nuestra actividad, entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Hoy responderás a estas preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable como resultado de mi investigación? Para ello, te invitamos a participar de esta actividad donde tendrás la oportunidad de entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Nuestra meta: entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Será una experiencia interesante. ¿Ya sabes cómo se realiza una entrevista? Muy bien, adelante, vamos, tú puedes. Recordamos que en la actividad de la semana 27, día 4, realizamos una entrevista sobre las plantas de nuestra comunidad o región. Ahora, planifica tu entrevista. El propósito de esta actividad es entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Luego, organiza la información para exponer la receta saludable que elaborarás al finalizar la presente semana. Ahora, inicia la planificación de tu entrevista. ¿A quién entrevistarás? Anotas ahí nombre de papá, mamá o algún otro familiar. ¿Para qué realizará la entrevista? Para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. ¿Cómo lo harás? Entonces, vamos completando el cuadro. Luego, debes de organizar tus ideas. Observa con atención el siguiente organizador y completa con los nombres de los alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Aquí te dejo un ejemplo. Quinoa. Sabemos que la quinoa es conocida como el cereal madre. Es rica en proteínas que contiene los 9 aminoácidos esenciales que son fuente de carbohidratos y fibra. Puede ayudar a reducir niveles de colesterol y glucosa, contribuyendo en la reducción de peso, además de brindar energía. Entonces, anotas tú algunos otros productos, pues la kiwicha, maca, el maíz morado, lucma y tantos alimentos nutritivos que contamos. Ahora, de los alimentos que registraste, elige uno o dos sobre los cuales te gustaría conversar durante la entrevista y anótalos en el cuaderno. Importante. Según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los integrantes de tu familia. Bien, escribe las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Aquí te dejo algunos ejemplos. Como ya elegimos, la quinoa es un ejemplo, recuerda. Preguntamos, ¿cuáles son sus propiedades? ¿Qué platos se pueden preparar? Entonces, vamos anotando qué ingredientes se necesitan, cómo se prepara. Importante la escucha activa. Recuérdalo. Organiza y prepara tu entrevista. Entonces, iniciamos para realizar nuestra actividad, organizando y preparando mi entrevista. Debemos de tener en cuenta la presentación de la persona a entrevistar, el cuerpo o cuestionario y el cierre.
En la presentación, nombre del entrevistador. Anotas tu nombre. Nombre del entrevistado. El nombre del familiar elegido a entrevistar. Tema. Recordamos nuestro propósito. ¿Estamos realizando la entrevista para qué? Muy bien, para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Anotamos la fecha. Cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras preguntas al momento que organices y prepares tu entrevista. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué alimentos nutritivos se cultivan en tu comunidad? Debes de elegir uno de tu preferencia. ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se preparan? Entonces, cada uno de ellos debes de tener en cuenta y anotar en tu cuaderno u hoja de reuso. En el cierre, piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Ahora continúa con la organización de la entrevista. Para ello, toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas al entrevistado? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Entonces, analizamos cada una de las preguntas y vamos tomando nota en nuestro cuaderno y posteriormente para realizar la entrevista. Vamos, tú puedes. Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. ¿Para qué vas a realizar la entrevista? Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Muy bien, debes de tener en cuenta cada uno de ellos para realizar una mejor entrevista y lograr tu propósito. Ahora recordamos y tomamos en cuenta los criterios. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la entrevista. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Mantén contacto visual con el entrevistado mientras esté dando sus respuestas. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención al entrevistado. Toma nota o graba las respuestas del entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Muy bien, cada uno de los criterios recordamos durante nuestra entrevista y recuerda, la escucha activa. Ahora inicia la entrevista. Ya tienes todo preparado, es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quienes has coordinado con anticipación. Muy bien, ahora inicia la entrevista a la hora acordada. Saluda y explica que la meta de la entrevista es recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de la comunidad o región. Y recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre
y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas relacionadas a la preparación de recetas saludables que preparaste para este momento. Graba o anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada. Invita al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno o en las hojas de reuso en las que venías trabajando. Una vez que tengas la información recogida, como resultado de la entrevista, compártela con tus otros familiares. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica como familia para tener una vida saludable? ¿Será importante conocer cómo se prepara una dieta saludable? ¿Por qué? Entonces, dialogamos y compartimos lo aprendido con nuestra familia. Recuerda tu meta de aprendizaje. Entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo la lograste? Ahora reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Debemos de tener en cuenta los criterios para evaluar mis aprendizajes. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Entonces, analiza, reflexiona y marca con un check según el logro de tus aprendizajes. Si lograste, marca un check, lo logré. Y también, si aún necesitas ayuda, marca un check en la columna que corresponde. Muy bien, estudiantes, importante guardar tus anotaciones en tu portafolio, pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades para elaborar por escrito una receta saludable. Ahora, realiza tu actividad, envía tus evidencias. Muy bien, estudiantes, se cuidan. Buen día.